Gracias, Alfredo. Buenos días. A ver, concisamente, ¿a qué jueces se refiere su denuncia y cuáles son las irregularidades que usted ha verificado y que se habrían cometido para favorecerlos en el concurso? Al doctor Baltasar Garzón le entregué los documentos que mostré aquí en Ecuavisa hace aproximadamente un mes, con los cuales se refleja que la doctora Mariana Yumbay, graduada el 15 de marzo del año 2001, merecía 0 en cuanto a tiempo profesional de graduación o experiencia profesional, y le obsequiaron graciosamente 6 puntos para que pueda integrar la Corte Nacional de Justicia. Ese fue el primer caso denunciado a Baltasar Garzón tiempo atrás, en su penúltimo visita, o sea que y ahora lo volví a hacer. Sin los 6 puntos ella no ingresaba. Evidentemente no, ni siquiera hubiera superado la etapa de méritos. Pero el caso grave en este momento, y digamos que complica tremendamente este proceso de designación de la Corte Nacional de Justicia, es el relacionado con el doctor Wilson Merino, que, como usted sabe, integra la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y presidió esa sala en el caso del Universo. Él es quien dictó la sentencia de los 40 millones en favor del presidente de la República, Rafael Correa. Y él, en su título de la Universidad Católica de Cuenca, revela de que se graduó el 26 de marzo del año 2001. Es decir, tiene 10 años de graduación. El artículo 32 del instructivo establece que se le asignarán 2 puntos por cada año posterior a esos primeros 10 años. El primer año posterior a los primeros 10 años de graduación del doctor Wilson Merino se cumple el 26 de marzo del año 2012, es decir, fecha que todavía no ha llegado. Dicho de otra manera, en experiencia profesional, el doctor Wilson Merino merecía 0. Y, Alfredo, lo lamentable es que en la Corte Nacional de Justicia, ese Consejo de la Judicatura de Transición, esa trilogía de corruptos, le ponen 10 puntos. 10 puntos. Con esos 10 puntos... A ver, ¿cómo es eso? Pero no puede ser, pues 10 puntos. Claro, merecía 0 y le ponen 10 puntos por una razón. Porque sin los 10 puntos, Wilson Merino llegaba a 17,5. Con los 10 puntos llega a 27,5 en méritos, y con eso pudo pasar a dar la siguiente prueba, que fue la de oposición. Si no le ponían estos 10 puntos, Merino nunca hubiera llegado a la Corte Nacional de Justicia, ni siquiera hubiera dado los exámenes escritos y orales. Y de esto tiene que haber una explicación. Pero, Alfredo, no es el único caso el de Merino. También tenemos un caso adicional de una persona abiertamente ligada con el oficialismo, que ahora integra la Corte Nacional de Justicia, porque dicen que no han puesto a nadie. Aquí están las pruebas. Se trata de la doctora María Jimena Vintimilla Moscoso, cuyo título profesional certificado está aquí, y que revela que su fecha de graduación es del 18 de septiembre del año 98. Con esta fecha de graduación le correspondían 2 puntos, pero resulta que el Consejo Nacional de la Judicatura le asigna 8 puntos, con lo cual suma un total de 25 puntos en sus merecimientos. Claro, dirán, es que ella sí llegó a los 21 puntos, por lo tanto sí debía pasar la prueba de oposición. Sí, nadie dice eso. Pero esos 4 puntos que graciosamente le regalan a la doctora Jimena Vintimilla le sirven para llegar a la Corte Nacional de Justicia en un concurso donde las colocaciones o las ubicaciones se deciden por centésimas, como en el caso de la doctora Yolanda Yupanqui, que por una centésima fue perjudicada, ya que le pusieron 1.33 en la entrevista, y a su competidora, la doctora Lucy Blasio, le pusieron 10. Entonces, con esto de las centésimas se ha logrado, en este caso, como queda demostrado, que 3 jueces, como los que han sido mencionados, integren la Corte Nacional de Justicia. Y en el caso de un postulante, que fue el doctor
Raúl Iraquiche, que esto fue un postulante, no fue designado miembro de la Corte Nacional de Justicia. Él se gradúa el 4 de mayo del año 2000, es decir, un año antes que la doctora Yumbay y que el doctor Wilson Merino. Y resulta que a pesar de ser graduado un año antes que Yumbay y Merino, a él le ponen 0, mientras a Merino le ponen 10. Claro, Iraquiche es marido de la doctora Lourdes Tibán, que es asambleísta de oposición. Claro, por eso le ponen 0. A los otros le ponen 10 puntos en el caso de Merino, 6 puntos en el caso de Yumbay y 4 puntos en el caso de la doctora Vintimilla. Esto revela de que este concurso fue plagado de irregularidades y que ese juez que actúa con semejante severidad, 40 millones de dólares, 3 años de prisión a los directivos del Universo, ni siquiera tiene condición moral para integrar la Corte Nacional de Justicia. Ahora, esos son los únicos casos, y los otros casos que habían 2 casos más, creo. Bueno, hay un caso más, que es el caso del doctor Paul Íñiguez, miembro también de la Corte Nacional de Justicia. El reglamento, en su artículo 33, dice en el literal E que la experiencia judicial, ¿no?, las obras jurídicas y los estudios especializados deben guardar relación con la especialidad de la Sala de la Corte Nacional de Justicia para la que se postula, artículo 33. A el doctor Paul Íñiguez le ponen 4 puntos por un título de magíster y él se postuló para una sala penal, pero su título de magíster es en Derecho Informático con mención en Comercio Electrónico, que nada tiene que ver con el derecho penal. Y él también integra la sala con la cual se dicta la sentencia de los 40 millones, que a pesar del perdón y de todo lo demás, la sentencia está emitida y por lo tanto el precedente está sentado. Ahora, con las pruebas presentadas a Baltasar Garzón, ¿qué dijo Garzón que va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Porque se supone que la veeduría debería haber funcionado simultáneamente a este proceso y ahora va a presentar, ¿cuándo el informe? Si ya los jueces están en funciones. Bueno, yo advertí una enorme preocupación en el juez Garzón y por supuesto de que él tendrá que contrastar esta documentación con la que le proporciona el Consejo Nacional de la Judicatura, aunque él se dio cuenta de que yo estaba hablando con documentos certificados en manos, que son los que a mí me entregó el Consejo Nacional de la Judicatura a insistencia, porque además le entregué también los videos que ocultó durante un tiempo el Consejo de la Judicatura sobre las entrevistas hechas a los postulantes, en donde yo pruebo que a los postulantes les hacen casi las mismas preguntas, se dan las mismas respuestas o muy cercanas en su contenido y resulta que a uno le ponen 1,2 y al otro 9,5, como es obvio, para favorecer a gente cercana al oficialismo. Pero este no es el problema de fondo, Alfredo. Aquí es un problema de honestidad. Si es que hay 3 o 4 jueces cuestionados que saben que con esos puntos les han favorecido indebidamente para llegar a la Corte Nacional de Justicia, deberían reconocer y decir, miren, bueno, digamos que es un error. Ese error nos ha favorecido. Señores, muchas gracias, aquí están las renuncias, nos vamos de la Corte Nacional de Justicia. Que venga la gente que tiene que estar en la Corte Nacional de Justicia. A ver, doctor, porque hay otra cosa también. La veeduría internacional fue algo en lo que insistió el presidente Correa en la campaña electoral para la consulta popular. Veamos lo que él afirmaba sobre esto. Se necesita una reforma profunda al sistema de justicia. Y aquí nuevamente tomaremos el toro por los cuernos y esperamos el apoyo de toda la ciudadanía. Confíen en su gobierno, compatriotas. ¿Saben lo que vamos a hacer? En la consulta popular también preguntará al pueblo ecuatoriano si quieren que el gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, reestructure el sistema de justicia. Dirán que queremos meter mano en las cortes, sí, queremos meter mano, para bien del pueblo ecuatoriano. Todos ustedes sean veedores y digan si estoy poniendo algún juez por mi conveniencia, por compromisos políticos, etcétera. A ver, prohibido olvidar, aquí hay 2 cosas que examinar. Primero, las irregularidades que usted denuncia y segundo, que el concurso se hizo sin la veeduría, o sea, la veeduría está funcionando a destiempo. No hay fiscalización, entonces a la Asamblea le correspondería por lo menos llamar a pedirle explicaciones a su delegada, que es la doctora Tania Arias. Sí, efectivamente eso tiene que hacerse, pero también el presidente Correa tiene que llamar a su delegado, pues al ingeniero Paulo Rodríguez y decirle, oye, me estás haciendo quedar mal en mi metida de mano de justicia, porque resulta que ya designamos a los jueces, y si iban a hacer eso, por lo menos hagan bien, pues era de que califiquen bien. Al parecer han sumado mal, digamos que esa podría ser la excusa para un poco tamizar el asunto, ¿verdad?
Ya, digamos que han calculado mal, calculen bien. Y ahora yo quiero ver pues si el presidente Correa, ante la contundencia de los argumentos, dice muy bien, señores, han procedido mal y así como metimos mano en la justicia para integrar esa Corte Nacional, ahora metamos mano para que salgan esos jueces que han sido favorecidos con puntajes que no les correspondía y que esas plazas sean ocupadas por quienes sí tienen méritos para integrar la Corte Nacional de Justicia. Veamos si el Consejo de Participación hace lo mismo y le dice al abogado Yávar, venga acá señor, dé cuentas de lo que está haciendo. Ustedes tienen que rendir cuentas porque, Alfredo, ¿quién calificó a estos jueces? Esa es la pregunta. ¿Quién calificó a estos jueces? Bueno, eso es lo que le corresponde averiguar al poder fiscalizador que eligió el pueblo, que es la Asamblea. Por eso Alfredo, no hay que averiguar nada. Ya se sabe quiénes son los que calificaron a estos jueces. Sí, por supuesto, pero los que calificaron a estos jueces son los 3 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Y por lo tanto, que tienen una responsabilidad cuentas política ante la Asamblea según la Constitución de la República. Exactamente, Bueno, y ante el país. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días.